Nico, nos gustaría por ahí si nos puede hacer usted bien una presentación de quién es, porque nosotros por ahí podemos tener una información, podemos tener datos que conseguimos a través de distintas páginas, ya sea del CONICET, ya sea mismo de la Universidad Nacional de Córdoba, eh, pero nos gustaría por ahí si usted se puede presentar bien quién es, a qué se dedica puntualmente, como para que la profesora y aquellos alumnos o alumnas que vean esto o que a la larga por ahí lean la entrevista, todavía no sabemos si la vamos a presentar en formato video o en formato papel, también Claro. sepa quién es usted. Bueno, espero no pecar de soberbio ni nada por el estilo, pero ustedes me han pedido que me presente, entonces les hago como sucintamente un poco a lo que me dedico. Como saben ustedes, yo empecé estudiando historia e hice mi carrera de historia en la Universidad Nacional de Córdoba. Lo primero que hice, a diferencia de lo que se suele hacer, que primero se hace el profesorado y después la licenciatura, yo hice al revés. Yo ya tenía en mente que me iba a dedicar a la investigación y me parecía que ese era mi métier. Entonces hice primero la licenciatura con una tesis de grado que me llevó mucho tiempo. La verdad llevó como 3 años hacerla, pero yo quería hacer un trabajo fuerte de fuste y tuvo el premio Enrique Peña de la Academia Nacional de la Historia en Buenos Aires en aquel momento. Me acuerdo que yo iba poco a Buenos Aires en aquel tiempo, pero imagínense, iba a recibir medalla de oro allá, y aparte te daban un dinero importante que te daba la Cámara de Diputados de la Nación, y con eso me pude ir al exterior a hacer unos cursos en la Universidad de Valencia. Y después hice el profesorado de historia. Pero al terminar mi cursada de la licenciatura, justamente la profesora que me dirigía la tesis, ella era profesora en la Escuela de Archivología de aquí de Córdoba, que también depende de la Universidad Nacional de Córdoba. Y justamente en aquel tiempo yo estaba pasando una situación económica difícil y ella me dice, mira, hay una serie de proyectos de extensión que sería muy interesante que te presentaras para poder hacer una descripción archivística, más que nada una descripción documental de una colección de documentos que tiene la Universidad Nacional de Córdoba, que una colección de documentos que van del siglo XVI hasta más o menos 1936, 13.000 unidades documentales. Nos presentamos ese proyecto de extensión y me dijo, bueno, pero me parece que tenés que empezar como a ver si podés hacer, aunque sea un año de la carrera de archivología. Y bueno, así empecé, o sea, mientras hacía paralelamente la tesis de historia, hacía la carrera de archivología, me entusiasmé, hice un año, rendí todas las materias y dije, bueno, pero ¿por qué no vamos a continuar? En aquel tiempo la carrera era solamente una tecnicatura que duraba 4 años. Entonces lo que he hecho ha sido eso, la licenciatura en historia, la tecnicatura de archivología, de 4 años que duraba, y luego lo que he hecho es el profesorado de historia. Y más adelante vino, por supuesto, una beca de CONICET que gané e hice el doctorado en historia. En este momento soy profesor titular de metodología de la investigación en la Escuela de Archivología. He tenido otras cátedras antes como descripción documental, pero me he quedado en este momento por concurso en metodología de la investigación, porque me interesa una carrera, es una materia de 4 año. Y también enseño en la Universidad Católica de Córdoba porque mi especialidad dentro del campo histórico muy relacionado con el archivístico es la cultura escrita en el periodo colonial. Entonces yo enseño paleografía y diplomática en la Universidad Católica de Córdoba. También soy profesor ahí. Somos muy pocos los profesionales que nos dedicamos a la paleografía y la diplomática en el país. De hecho, solamente existen 3 cátedras en todo el país, específicas, ¿no? Bueno, y una de esas cátedras es la que tengo yo. Y eso es lo que me dedico. En el CONICET, ¿qué hago? Bueno, estoy en el campo de la historia, pero lo mío siempre es tratar de cruzar en un área tan amplia como es la cultura escrita, que tiene muchas vertientes, que tiene muchos enfoques. Eh, Mi periodo de investigación, concretamente, es el periodo colonial por excelencia, pero ahora me he ido hacia la primera mitad del siglo XIX también. Y entonces es vincular un poco este mundo de la escritura también con el mundo de los archivos.
como proyectos, ¿qué proyectos estoy que les puedan interesar del campo archivístico? Tenemos un proyecto muy grande para la provincia de Catamarca, que en este momento está subsidiado por el CONICET, para hacer una guía de archivos de todos los archivos públicos y privados que tiene la ciudad de Catamarca. En eso estamos hace 3 años investigando en eso. Y en otro campo, lo que estamos haciendo actualmente son el hallazgo de los sermones de un fraile franciscano de mediados del siglo XIX, que tuvo toda su vida religiosa y política en Buenos Aires. Es un fraile conocido por ser un orador después de la independencia. La verdad que ha sido un hallazgo muy interesante. Son 60 sermones que están escritos de su pluma y letra, y él llegó a ser, en la época de Urquiza, llegó a ser el primer obispo de San Juan. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Estamos trabajándolos paleográficamente, esos sermones, pero hay un equipo interdisciplinario en el que hay latinistas que analizan las citas en latín, hay archiveros que están describiendo las unidades documentales, historiadores, y también tenemos lingüistas que van a hacer, sobre todo en el campo de la semiótica, que van a hacer un estudio del análisis del discurso. Eso es lo que estamos haciendo. Yo creo que hablé bastante. No, en este momento todos son argentinos y sobre todo alumnos. Siempre me ha interesado, pero sobremanera, por eso por ahí a veces los proyectos que uno presenta, como lamentablemente en el país va por currículum, de acuerdo al currículum que tiene cada uno de los miembros que integran el proyecto, es el puntaje que tienen, ¿no? Pero entonces yo siempre digo, bueno, pero si te piden tanto currículum, ¿cómo le vamos a dar la oportunidad a un alumno de que lo haga? Entonces en algún momento hay que hacerlo. Entonces siempre me ha interesado a mí trabajar mucho con alumnos y sobre todo abrir muchas puertas, por eso he dirigido muchas tesis de licenciatura, ahora estoy dirigiendo algunas tesis doctorales. Este proyecto, ya le dije, son chicos archiveros estudiantes de archivología, pero generalmente ya tienen la tecnicatura y están haciendo la licenciatura de la Universidad Nacional de Córdoba. Chicos profesionales del campo del latín, acá hay una carrera que se llama Letras Clásicas, que dura 10 años, perdón, que dura 5 años, más la tesis, pero que es en el campo netamente del griego y del latín y de la literatura que se produjo en el mundo clásico en esa época. Entonces tenemos estos profesionales y también historiadores. Los chicos de historia salen de la Universidad Católica, como ahí doy en la carrera de historia. En la nacional doy en archivología, ¿no? Y en la católica doy en historia. Pero sí hemos tenido proyectos internacionales, pero de otro género, digamos, en otro momento. Ahora, ese lo subsidia el CONICET. Ese es de aquí de Córdoba. El que subsidia el CONICET, el que tenemos en Catamarca, lo conformamos cordobeses y catamarqueños. Sí, ahí somos todos profesionales y con título de posgrado, porque esos proyectos había que presentarse, no podía integrarlo como equipo, nadie que no tuviese título de posgrado. Sí, por supuesto, con cada uno de los docentes trabajan alumnos, que por supuesto también se le da la oportunidad de la formación, de la publicación, y bueno, se van fogueando en ese campo. Bien. Exacto. A ver, a lo que quería hacer aclaración. ¿Cómo ve primero usted a los estudiantes en sí? ¿Y cómo ve a la archivología y la archivística en general como situación dentro de la República Argentina? Sí. A ver, claro, son dos cosas distintas, por eso está bueno dividir la pregunta en dos, ¿no es cierto? Les empiezo por el campo. Primero y principal, hacerles una advertencia. Si somos argentinos, tenemos que usar archivología, no archivística. Y les explico por qué. Es como un símbolo de identidad de nuestro desarrollo del campo disciplinar en América Latina. El término nació en América Latina, archivología nació en América Latina, concretamente en Córdoba, ¿sí? Porque desde Córdoba salió el primer manual
de archivología para toda Latinoamérica. Nació en el año 1960, ¿no? El autor fue Aurelio Tanodi y se llamó Manual de Archivología Hispanoamericana. Con ese manual se formaron gran parte de los archiveros de toda Latinoamérica. Después les puedo contar históricamente por qué se formaron, porque se formaron aquí en Córdoba a través de la OEA, ¿sí? La OEA, la Organización de Estados Americanos, estableció en el año 1974 un centro de formación de archiveros cuyo núcleo era la Universidad Nacional de Córdoba, la Escuela de Archivología. Y ese núcleo de formación existió desde 1974 hasta 1988. Allí se formaron un montón la OEA becaba, como tenía muy escaso desarrollo la archivología en toda nuestra Latinoamérica, becaba a estudiantes egresados o estudiantes de distintas carreras, porque no todos los países tenían archivología, para formarlos y así volvieron a sus países. Muchos de esos egresados que salieron de acá de Córdoba en aquellos años terminando siendo los directores de sus archivos nacionales o directores de archivos de mucho prestigio. O también fueron como la chispa, el foco que generó carreras de archivología por allá. Entonces, todos se formaron a partir de ese campo y de ese manual, de ese pionero que fue Aurelio Tanodi, y se acuñó fundamentalmente el término archivología. Nació más o menos en los 50, 60 concretamente. Fíjense que ustedes, si van al Uruguay, para el Uruguay también es archivología. Y si van, por ejemplo, a Brasil, que también allí estaba Esposel, contemporáneo de Tanodi y otro de los mentores, es arquivología, dicen los portugueses. El término archivística es un término muy imperialista porque lo hemos importado de la bibliografía española, fundamentalmente. Es decir, los españoles, muchos de los que después usaron archivística y se formaron aquí en Córdoba, como Antonia Heredia Herrera, una gran, primero diplomatista, ¿no? Ella tiene la formación mía, es decir, vino del campo de la historia, después se dedicó a la paleografía, pero sobre todo a la diplomática, y desde allí surgió al campo de la archivología. Ella, que fue discípula del profesor Tanodi de aquí de Córdoba, dijo archivología durante mucho tiempo, hasta que después se plegaron a esa moda y un día le preguntamos, pero Antonia, ¿pero por qué archivística y no archivología? Y nos contestó, Antonia Heredia Herrera, les digo, porque sí, nos dijo. Bueno, ¿qué nivel? Pero fíjense una respuesta. Ese término lo hemos importado, claro, y como toda cosa que viene de España o viene de Europa, claro, hace una eclosión. Entonces el término está muy difundido. ¿Saben en dónde? En países que no han tenido mucha trayectoria archivística. ¿Me explico? Entonces, en esos países que no han tenido mucha trayectoria archivística, justamente por haber leído tanta bibliografía española que llegaba, usan el término, como Chile. Si vamos a nuestros países limítrofes, Chile. Pero si van a Bolivia, usa archivología. Ahora, ¿usamos archivística? Claro que lo usamos archivística, pero siempre fue un adjetivo. Por ejemplo, campo archivístico, ¿no? Entonces, qué sé yo, profesional. Sí, se entiende la diferencia. Claro. Para referirse a la carrera o a la Usamos el profesión. logos. Exacto. Claro. Para definir a la ciencia usamos el logos, ¿no? Y siempre archivística se usó, desde los años 40, 50 se usó, pero siempre en un sentido como adjetivo, no como sustantivo. Dicho esto... Gracias por aclararlo como primero. Digamos, lo que pasa es que me van a tener... O Argentina, digamos, porque fue Argentina. Es decir, esos becarios, yo hablé de los becarios que venían del exterior, pero venían becarios de todas las provincias. Es decir, todas las provincias, eso sí, el tema es que ahí no había becarios, ahí la provincia se tenía que ocupar de mantener al becario un año que duraba ese curso aquí en Córdoba y después volvía. Pero sí,
hemos estudiado, ahora estamos preparando un trabajo final que va a salir en forma de artículo sobre quiénes fueron esos becarios. Fueron 246 en total en toda la vida de ese centro de formación. Y vinieron de todos lados, de Panamá, de Costa Rica, de Guatemala, de México, de todos los países limítrofes de Argentina, algunos del Brasil, pero también venían de muchas provincias, ¿sí? De muchas provincias, incluso de la provincia de Córdoba. Entonces, tenemos que pensar que fue un término que nació en Latinoamérica, no digamos ni Córdoba, digamos Argentina, porque Argentina es la que usa ese término. A tal punto que fíjense ustedes que se llama, con el gran congreso que tiene la región, digamos, tenemos congresos propios, ¿no es cierto?, regionales y demás, pero el gran congreso que tiene América del Sur, se llama Congreso de Archivología del Mercosur. Hay un congreso muy grande, se celebró el año pasado en Montevideo, Uruguay, y el año anterior, digamos, se hace cada 2 años. El bienio anterior se había celebrado en Córdoba, en Argentina, y el bienio anterior se celebró en San Pablo, en Brasil. Es un congreso monstruoso, les puedo hablar de 600 personas, 700 que asisten con montones de ponencias y demás. Bueno, se llama Congreso de Archivología. Es como que ese término bueno, ahora les respondo la pregunta después de haber hablado un poco de la etimología. Miren, sobre el tema de los estudiantes, ¿no? Si hay más vocaciones, si yo veo que hay más o menos vocaciones respecto de cuando yo estudié en los 90, así que soy de la prehistoria, ¿no? Yo Por creo favor, que... de la prehistoria son otras cosas. De los 90. No, pero bueno, entonces, del Pleistoceno. Bueno, en realidad, sí, la cuestión es el siguiente. Yo veo una disminución, sí, y no estoy hablando de Córdoba. Yo tengo... ¿Saben cuáles son los centros de formación de archivología del país, más o menos, o no saben? No, desconocemos. Sí, seguro. Eso totalmente de acuerdo y están perfectos. Les cuento cómo son los centros. El primer centro que existió, pero justo se encontraron con uno que es historiador además, entonces le interesa. Si ustedes se encuentran con otro archivero, no, de esto no tiene idea, pero justamente se han encontrado con uno que por ser historiador y tiene esa doble formación ha indagado. El primer, el primer centro, hay que decirlo, fue Buenos Aires. La primera escuela de formación a principios del siglo XX, más o menos, si no me equivoco, 1923 o 1933, bueno, por allí inició una escuela de Buenos Aires muy ligada al Archivo General de la Nación, pero que tenía una orientación netamente, como era la moda en aquel tiempo, netamente hacia lo que se consideraba el archivo, que era lo que se consideraba el archivo, que era el archivo histórico. Es decir, con gran influencia positivista de la escuela positivista e historicista alemana, lo que se consideraba archivo propiamente dicho era el gran archivo, porque justamente los archivos nacionales en casi toda Europa y también nuestros países latinoamericanos se van a ir generando a fines del siglo XIX, desde la década de 1870 en adelante hasta las primeras 2 décadas del siglo XX. Entonces eso era como el concepto de que ahí estaba la memoria de una nación, ¿no? Entonces los archiveros tenían un prestigio enorme porque eran como los guardianes de esa memoria. Y claro, toda la orientación de la carrera de Buenos Aires estaba destinada al campo histórico. Tenían paleografía, tenían diplomática, tenían latín, filología, que eran las materias que había en aquel momento. Increíblemente, cuando nace la carrera de Córdoba nace en 1959. Ese año que nace la de Córdoba se cierra la de Buenos Aires. Nunca tuvo muchos egresados tampoco. Y entonces Córdoba se transformó en aquel momento y por mucho tiempo, más con esto que les decía yo de la OEA y ese prestigio
latinoamericano e internacional que tuvo, catapultó a la archivología a nivel internacional, al tal punto de que muchos de los profesores, digamos, de los que ahora son señeros en el campo, deseaban venir a Córdoba a estudiar en aquel momento. Antonio Heredia Herrera, Cruz Mundet, que hoy en día se los tiene como justamente como clásicos, ¿no?, en el campo de la archivología. Bueno, eso ha sido, Córdoba fue por mucho tiempo la única que hubo. Después tuvo, por ejemplo, nacimiento en la Universidad Nacional del Nordeste, ¿sí? Allá entre Chaco y Corrientes, la carrera, ¿sí? Después hay una carrera, les digo las universitarias primero, Córdoba, la más antigua, la Universidad Nacional del Nordeste, y después hay una en la Universidad Autónoma de Entre Ríos, ¿sí? Y la más reciente ha sido la de la Universidad Nacional de La Rioja. En la UBA, en la carrera de archivología en estos últimos años se ha hecho una especialización, es decir, estudian bibliotecología y llegado un momento se bifurcan, donde tienen unas materias más para hacer como una especialización en archivología. A nivel terciario, ¿dónde hay? En La Plata es muy antigua, de La Plata es de los 80, si no me equivoco, y en Santa Fe hay otra a nivel terciario, y no hay más. Se supo abrir una en la Patagonia, pero fracasó por el número de alumnos y se cerró. Esos son todos los centros que hay para la formación netamente profesional, es decir, donde salen con título en ese campo. Bueno, yo tengo más o menos un relevamiento y por lo que hablo con colegas, yo me relaciono más con los colegas de la Universidad Nacional del Nordeste. Y bueno, ellos también han tenido una merma en la cantidad de alumnos. La de La Rioja no puedo decir nada porque es muy reciente, entonces tampoco hay mucho tiempo para decir si la coyuntura. Es como que hay una merma. Las causas por las cuales hay esa merma las ignoro completamente. Como profesional, como investigador, les mentiría si yo les puedo decir que he podido determinar qué causas pueden estar determinando esa merma. Pueden ser a veces, podemos decir una cosa, la carrera en Córdoba se volvió más exigente. Eso también puede ser una situación. Se volvió mucho más exigente y eso, por ahí pensamos que puede haber sido una merma en cuanto a la cantidad de alumnos que empiezan y terminan, ¿no es cierto? Bueno, con respecto a la archivología como disciplina, bueno, está en una etapa de un cambio brusco y tormentoso de paradigma. Esto, tenemos que pensar que esto se ha dado, el siglo XXI ha sido el inicio de todo esto, pero se ha acelerado muchísimo en los últimos tiempos, donde todo el corpus teórico que había desarrollado la archivología desde mediados del siglo XIX, donde se empezó a hacer los primeros manuales, más o menos decimos, por más que había conocimiento archivístico antes, más o menos desde mediados del siglo XIX, es donde se empieza de manera más fuerte y sobre todo con la influencia del positivismo, a que se genere un corpus teórico sobre la archivología. Entonces, todo eso que le costó tantos años diseñar y que funcionaba muy bien, hoy en día está quedando obsoleto. Y la causa es digamos, direccional. Es la irrupción del documento electrónico o el documento digital, ¿no es cierto? Es decir, que claramente ha provocado, diría Kuhn, ¿no es cierto?, que las famosas revoluciones científicas, donde decía que un paradigma nuevo es incompatible con el anterior porque son formas de concebir el mundo completamente distintas, ¿no? Y que en el primer tiempo, en esa transformación, dice él que los que forman parte del paradigma anterior es como que quieren adaptar ese corpus teórico al nuevo paradigma, pero después se dan cuenta que eso falla. Entonces estamos en esa. Es una situación a nivel mundial, les estoy diciendo. Uno lee la literatura que viene de Australia, las revistas australianas, que en este momento llevan la punta. ¿Cuáles son las revistas que llevan la punta en este momento? La escuela anglosajona, fundamentalmente. Mucho de Australia
y mucho de Estados Unidos está llevando la punta en este momento. Se ha quedado atrás la literatura europea, la escuela española, la escuela italiana, la escuela francesa. Los que están llevando ahora la punta en todo eso es esto. Entonces, estamos en esa. Por supuesto, no solamente tenemos que hablar de ese campo, sino también de la irrupción de otras realidades que escapan a la teoría que se generó allá en el siglo XX, ¿no es cierto? Entonces, hoy en día, por ejemplo, han surgido otras voces y otras tipologías de archivos. Por ejemplo, en los años 90, cuando yo estudiaba, nadie podía hablar de archivos orales. Los profesores lo iban a excomulgar, por usar un término por todos conocido, ¿no es cierto?, de carácter eclesiástico, pero como yo soy del mundo colonial, traigo estos temas así. Podría haber sido excomulgado por los profesores de hablar de archivos orales, porque les decía, eso no es un archivo. ¿Por qué? Porque, claro, los archivos orales se creaban para la historia oral. Y por lo tanto para la historia hoy llamada reciente, ¿no es cierto? Entonces, se generaban a través de equipos de investigación que iban a buscar la fuente, a crear la fuente, es decir, a entrevistar a distintas personas que habían vivido determinados hechos históricos o representantes culturales o ancianos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y se los grababa, luego se transcribían eso y se generaban en otros soportes. Entonces decían, no, eso no es la archivología, ¿dónde está el principio de procedencia? ¿Dónde está el orden original? Bueno, pero eso era nada. Después esto superó muchísimo. Hoy en día hay un montón de archivos llamados de la diversidad. Por ejemplo, hay archivos de la memoria gay, por ejemplo, hay archivos del feminismo, que desafían toda la teoría archivística, porque hoy en día, si lo miramos desde la teoría archivística más clásica, o la más dura, ¿no es cierto?, no son archivos o no deberían llamarse archivos. Entonces siempre se reclamaba que hay que llamarlo en todo caso colecciones, o hay que llamarlos centros de documentación, ¿de acuerdo? Y no archivos. Entonces, bueno, estamos en ese campo que no solamente es por la irrupción del documento electrónico, donde todo el proceso que antes se hacía y que duraba muchos años, que era el ciclo vital de los documentos, todo debe ser planificado previamente para que se dé. Es decir, el documento digital nace ya planificado toda su vida. Entonces esto genera toda una cosa. Antes realmente el inicio del documento iniciaba con el trámite, por mesa de entradas o por una secretaría o alguien que ingresaba, y ahí empezaba la vida del documento, ¿verdad? Pero ahora no, ahora hay que pensar el documento desde el antes. Y esto genera digamos, está un cuestionamiento muy fuerte. En los 90 el cuestionamiento de la archivología fue, bueno, ¿qué somos? ¿Somos ciencia? ¿Somos una disciplina o somos una mera técnica? Esos fueron los grandes cuestionamientos. Si ustedes revisan las revistas en inglés, en italiano, en francés, no hablo francés, pero obviamente también las revistas en francés, que había en ese momento, era todo esto, era el estatuto epistemológico de la archivología. El cuestionamiento del siglo XXI es que se cae, se desploma el paradigma sobre el que se sustentó toda la archivología del XIX y del XX, porque justamente se sustentó sobre el soporte del papel, fundamentalmente, y esta irrupción donde se gestiona todo y demás, y la gran competencia más fuerte que antes no se veía entre el informático y el archivero. También a nivel profesional hay una gran competencia entre el campo del ingeniero en sistemas, del licenciado en informática, porque obviamente como manejan el soporte, es decir, la vida virtual del documento digital, entran en una gran disputa, donde los otros manejan el soporte, pero no manejan la forma de los procedimientos de
de gestión de la documentación. En cambio, el archivero está mucho más preparado para el campo de la gestión documental, pero también no tiene las herramientas informáticas que tiene el otro profesional. Entonces, no sé si por ahí le fui Sí, sí. respondiendo. Es más, incluso nos respondió, o incluso otra pregunta, porque justamente también queríamos abordar cómo había influido el avance de la tecnología en sí, y nos respondió eso porque nos dio detalles sobre esto, por ejemplo, no lo teníamos en consideración, sobre la disputa entre los archiveros y los ingenieros en informática, o la gente que se dedica a crear el soporte, más que por ahí a organizarlo. Bueno, Los, yo la sí, verdad que aquí usé dos cosas. Por ejemplo, aquí se ha creado un gran sistema informático impresionante para toda la provincia de Córdoba que se llama Ciudadano Digital. Ese sistema gestiona la vida de todos los ciudadanos. O sea, uno con una clave puede ingresar a toda la vida documentada como ciudadano. Puede ingresar a sus impuestos, puede ingresar a su partida de nacimiento, su partida de sí, matrimonio, de la divorcio, conozco. todo. ¿Eh? La, la, la conozco, Sí. tengo conocidos allá en Córdoba y he ido y sé también de lo que habla, porque en muchos casos también la utilizan. Sé que la utilizan y es un gran invento por el hecho de tener todo también en un solo lado. Bueno, eso llevó muchísimos años porque se estudiaron todas las instituciones públicas del gobierno de Córdoba y todos los tipos de trámites que tenían, y todos los formularios que se llevaban, los tipos documentales que cada uno generaba, desde el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y todas las administraciones. Pero aquí les tengo que decir, fue fundamentalmente encarada por profesionales del campo de la informática y escasísimos archiveros participaron de ello, a tal punto de que es fabuloso, pero tiene muchas falencias, sobre todo en determinar la autenticidad del documento que se gestiona, que se guarda, que se le da a la ciudadanía, que les está ocasionando varios problemas. Entonces, ven ahí el problema, ¿no? Es decir, lo que hablábamos reciente, no son profesionales reconocidos, nunca lo fueron, ni siquiera en la época de auge del campo, porque nunca han sido muchos. Si hablamos de médicos que están colegiados, que están sindicalizados, que presionan por ellos, ¿no? Si hablamos de abogados, ya que vamos a decir, ¿no? Entonces, estos profesionales han tenido serios problemas para colegiarse, para lograr eh, leyes de colegiatura, para lograr incluso la provincia de Córdoba teniendo la escuela más antigua del país en funcionamiento y la mayor cantidad de profesionales que hay, titulados y demás, no tiene todavía un sistema de archivos de la provincia, no tiene una ley. Otras provincias sí tienen ley de ¿Y usted sistemas de archivos. por qué cree que no la tiene? Bueno, yo creo que, mira, primero se ha intentado en Córdoba dos posibilidades, la posibilidad de colegiarse y la posibilidad de una ley, de un sistema de archivos de la provincia de Córdoba. A pesar de las presiones profesionales que se han hecho, ahora es bicameral, ¿no es cierto? Pero antes era Cámara de Diputados y de Senadores, entonces había que empezar por convencer a los diputados y que presentasen esos proyectos como propios. Sí, nos han escuchado, pero claro, el tema es cuántos votos vamos a tener si logramos eso, ¿no es cierto? Entonces, como no hay tantos profesionales que pudiesen visibilizarse en el campo, o también hay otra cosa, hay profesiones mucho más visibles porque también están más a la luz del día. El archivero tiene que estar guardado dentro del archivo y muchas veces los archivos están en los subsuelos de las instituciones. Entonces también hay todo un campo de visibilidad que no se ha podido construir. Entonces escuchan, pero bueno, ¿cuántos son? Y no son tantos.
Entonces, nunca han prosperado esos temas de colegiatura. Sobre el otro que me preguntaran, más allá de los profesionales, sobre el campo de la archivología, sí, es, las nuevas tecnologías han venido, claro, a generar justamente un replanteamiento muy profundo. En eso yo tengo que hacerles una diferencia, eh, que en realidad hoy se habla de ciencia de la información, ¿no es cierto? Pero en general es y tiene su propio vocabulario y avanza a pasos agigantados, pero sin embargo hay que pensar cuáles son en el campo de la ciencia de la información. Entonces hay que pensar que son disciplinas que tienen campos propios y que conforman esta otra unidad mayor. La bibliotecología, por ejemplo, la archivología, la museología, que no se lo tiene muchas veces en cuenta, y la documentología. Esas son básicamente el campo, ¿no? Entonces yo por ahí, uno escucha mucho vocabulario del campo de ciencia de la información que no tiene una aplicabilidad inmediata en el campo de la archivología. Es más, la archivología tiene desarrollado un campo teórico y un campo de conceptual importante que por eso, digamos, a nivel profesional también se defiende eso, ¿no? Y eso se ve mucho en la revista. Lo último que está apareciendo en la revista con este avance importante y esperado y apoyado por mí del feminismo, ¿no? Entonces ahora todo el campo de las revistas a nivel internacional están apuntando justamente a archivos que tienen que ver con el feminismo. Desde la teoría clásica de la archivología, no son archivos, porque según lo que dice la teoría clásica, ¿no? Porque es como que se crean estos archivos, pero en base al desgajamiento de otros archivos se crean esto. Bueno, pero también se han creado así, por ejemplo, los archivos de la Guerra Civil Española. Yo en los años 90, después que terminé la licenciatura, como le dije, me fui a estudiar a Valencia y estudiaba allá bueno, se estaba construyendo el archivo que iba a contener toda la memoria de la Guerra Civil Española que se estaba haciendo en una casona del siglo XVI en Salamanca. Y bueno, ¿cómo se construyó eso? Se construyó mediante lo que se llama el desglose, el desgajamiento de los fondos, y se llevó allá. Y bueno, y eso se le llamó el archivo, ¿no? Entonces, eso también es un tema que ha llamado la atención del campo teórico, ¿no? Bueno, claro, justamente, son estas nuevas realidades que desafían esos campos teóricos tradicionales, fantástico, porque, claro, desde la teoría archivística tradicional, y no porque yo lo apoye, yo al contrario, estoy en la fase de la novedad, pero les cuento cómo sería la cuestión. ¿Por qué? Porque se vulneran los dos principios básicos o los dos pilares básicos sobre el cual se erigió todo el campo archivístico, que es el principio de procedencia y el orden original. Principio de procedencia es decir, toda entidad, todo documento deviene de una entidad, ¿no? En el natural ejercicio de sus funciones y actividades, sus trámites, digamos, ¿cierto? Entonces yo no puedo mezclar la documentación que produjo una entidad con la de otro, por más que sean los tipos documentales similares. Pensemos más fácilmente en la vida de ustedes de estudiantes de secundario, ¿no es cierto? Seguro que Matías fuiste a un colegio diferente que el de Julián, seguramente. Sin embargo, ustedes tenían actas de examen y en el colegio de Julián había actas de examen y en el tuyo actas de examen. Había actas volantes, en los dos había eso. Bueno, pero son entidades distintas. Por lo tanto, los documentos se deben clasificar y ordenar, identificar primero, clasificar después, ordenar e instalar, pero respetando ese principio de procedencia. Por más que las series sean similares, porque va a haber serie de actas de examen en uno y serie en el otro. Bueno, estos otros, como los archivos de la memoria, que no solo son en Argentina, ¿no es cierto?, en toda Latinoamérica, fruto
horror del terrorismo de Estado y de las dictaduras, se crean justamente como instituciones de memoria. Primero, eso es muy importante, eso sí es muy bueno, por donaciones. Acuérdense que muchos documentos aparecen porque han quedado en manos de familias, porque han quedado en manos que los guardaron para que les sirviese después como prueba en un eventual juicio por crímenes de lesa humanidad, etc. Entonces aparecen fotos a familiares, entonces esta gente dona, ¿no es cierto?, esto que forma parte de la memoria de todos los argentinos. Y de un mundo privado pasa a un mundo público, ¿no? Eso es muy bueno. Pero por otra parte, hay disposiciones concretas que llevan a desgajar, por ejemplo, del hospital de la Casa Cuna, aquí en Córdoba, por ejemplo, por la apropiación de bebés, ¿verdad? Entonces, de hijos, ¿no es cierto? Entonces, llevan a desgajar parte o de esos años. Después del Poder Judicial se lleva otro poco, se lleva de otros, entonces se van creando esto, que técnicamente en la mirada tradicional serían centros de documentación más que archivos. Sin embargo, fíjense ustedes qué interesante que es esto nuevo, porque rehúsan a llamarlos las digamos, los gobernantes, los iniciadores, rehúsan a llamarlos centros de documentación. Es como, fíjense ustedes que la palabra archivo es que como que les diera un estatus, ¿sí?, que de otra manera se consideraría menor. Entonces esto es muy interesante y hay que destacarlo, ¿no? Porque también está cambiando la semántica del archivo y la concepción de lo que es un archivo. Entonces, es una realidad a la que no se puede volver atrás. O te subes o te queda fuera. Así que igual que esto que ya les decía, archivos de la diversidad o archivos de la memoria, ¿no es cierto? O archivos del movimiento LGBT y le van agregando cada vez más Iniciales. iniciales, ¿no es cierto? Sí, estaba por decir la palabra técnica, siglas, esa es la palabra Siglas. técnica, Ahí está. Sí. sí, o acrónimos, se le van agregando las palabras. Entonces, son realidades nuevas que están irrumpiendo en el campo teórico de la archivología y que requieren nuestra atención, sobre todo desde una perspectiva de discusión y de debate, sobre todo para generar teoría. No sé si más o menos... Sí, sí. Y justo le quería Sí, Matías. justo le quería consultar también porque recién mencionó hace unos momentos el tema de las dictaduras, sobre todo acá en Latinoamérica. Dentro de los países se sabe que durante el siglo XX América Latina en general fue sometida en varios países a las dictaduras en general. Más allá de la pregunta que menciona Julián, ¿cómo, ¿cómo afectó ello en sí a la archivología o a los centros, más allá de las creaciones de un archivo cuando por ahí es un centro de documentación? No solo me refiero a eso, ¿cómo afectó en líneas generales? Ya sea por censura, ya sea por orden de creación o mismo el post, como recién mencionaba. Sí, Matías, por supuesto, claro que afectó a nivel archivístico muchísimo. De hecho, los grandes problemas que ha habido y que ha concitado la mayoría de los esfuerzos de las víctimas, de los sobrevivientes, vamos a decir la verdad, de los que sobrevivieron, de las víctimas, ha sido cómo presentar la prueba en esos juicios por crímenes de lesa humanidad y cómo componer la prueba. Yo no soy especialista en el campo, pero bueno, hay una serie de trabajos muy interesantes sobre, por ejemplo, los juicios que se han hecho en Córdoba, de cómo se compuso la prueba, ¿no es cierto? La prueba documental dentro de ellos. Porque obviamente, claramente, en las dictaduras, es decir, la censura está al orden del día, porque obviamente desaparece la división de poderes y un poder autoritario, totalitario en gran medida, que controla, por supuesto, toda la producción documental. En las dictaduras se genera quizá mayor producción
documental que en los espacios democráticos. El tema es que obviamente se encargaron perfectamente de hacerlas desaparecer. Sí, de ocultarlas, Sí, de que sí, no salgan a la luz. de hacerlas desaparecer. Hay dos movimientos que hay que decir, porque siempre decimos de lo que está producido por el poder, ¿no es cierto?, en ese momento, por el poder dictatorial de ese momento, en el poder de policía, en el poder, bueno, de persecución, etcétera, que tiene, por supuesto, el Estado. Ese. Entonces estamos pensando en la producción del Estado, ¿no es cierto? Y que obviamente se encargaron luego de hacer desaparecer esa documentación. Pero también hay otro caso. Por ejemplo, yo dirigí una tesis de licenciatura del campo de los sindicatos, ¿no es cierto? Íbamos a hacer sobre sindicatos privados porque las chicas que yo dirigía tenían acceso. Es muy difícil entrar a los sindicatos. ¿Eh? Ese es otro poder, ¿no? Es muy difícil entrar a los sindicatos. Y que y que te den lo que tienen. Entonces pensábamos hacer los privados, algunos privados que las chicas ya tenían acceso, porque tener el acceso al campo de un investigador que prácticamente hace investigación participante, como en el campo de la archivología, es difícil, ¿no? Entonces, no, se le puso al tribunal que teníamos que hacer los públicos. Fue, la verdad, una odisea. Pero de todo esto, no quiero irme por las ramas, sino a apuntar a lo que preguntabas, Matías. También lo que pasó fue, mucha de la documentación de instituciones, obviamente, que fueron suprimidas, que fueron intervenidas, etcétera, y que fueron en esas redadas que hacían despojadas de sus documentos con el fin de llevarlos para estudiar y para detectar. ¿Se cortó? Ahí lo escuchamos. Bien. Ahora, ¿saben qué? Puede ser mi conexión. A veces tiene bajas. No No, me... mientras lo escuchemos, igual Bien. no, no hay problema. ¿Me escuchan bien? Sí, Bien. perfecto. Si hay problemas con conexión, suelo hablar más lento. ¿Se escucha bien? Perfecto. Y no sé por qué será el motivo que no me ven. Sí, debe ser que está priorizando. Ya va a volver. Ya, ya va a volver. Entonces está priorizando la voz, evidentemente. Perfecto. Entonces, decirles esto, muchos de los entrevistados nos decían que ellos intentaron salvar la documentación de sus sindicatos, llevándolas a sus domicilios, enterrándolas en lugares particulares de sus propias viviendas o en torno a un árbol o en torno a una tapia que había, con la esperanza de que después que la desenterrasen, los pudiesen recuperar, pero no, claro, no se sabía, no había una conciencia de que verdaderamente la tierra deteriora y lo que sacaron después son unas masas todo un pegote que es imposible separar, pero aparte otra cosa, la humedad ha desvaído las tintas y se ha pasado de un lado a otro. Entonces, eso es un poco lo que no sé si Matías te ha respondido a tu pregunta. Sí, sí, totalmente, Bien. totalmente. Julián, tu pregunta, ¿me podés repetir un poco por dónde venía? Bueno, Julián, te puedo decir a nivel internacional lo que pasa y después a nuestro nivel país. Porque a nivel internacional te tengo que decir que son buenas las noticias. Entonces yo espero que algún día nuestro país entienda que por algo a nivel internacional los archivos se convierten no solo en memoria, sino en información útil, este término ilustrado útil, para el desarrollo sostenido del país. Es decir, hoy en día la información es se la trata en gran medida de estos países de primer mundo como una mercancía
que tiene un valor estratégico y que es transable en un mercado. Entonces, ojalá que Argentina alguna vez entienda, desde una perspectiva pragmática, no estoy pensando desde una perspectiva idílica, sino de una perspectiva pragmática. Te hago la parte internacional y después te digo la parte de Argentina y te concluyo con un ejemplo. A nivel internacional, sí, los archiveros estamos organizados, no así los historiadores, no demás. No, son muy pocas las instituciones internacionales que hay a nivel de las ciencias, ¿no? En historia, por ejemplo, no existe esto. Se llama Consejo Internacional de Archivos y tiene su sede en París. El Consejo Internacional de Archivos lo integran la mayor cantidad de países miembros que contribuyen. Ese centro se creó después de la Segunda Guerra Mundial, no, pero es muy importante porque ese centro da las políticas de la archivología a nivel internacional. Es decir, lo conforma, tiene su sede en París, obviamente, y lo conforman archiveros muy prestigiosos, y lo importante es que todos los países miembros pagan una cuota anual alta, entonces eso es lo que entra de dinero. A ver, se hacen, así como ustedes conocen la UNESCO, digamos, bueno, el Consejo Internacional de Archivo hace eso, por ejemplo, frente a una catástrofe, manda toda una serie de especialistas y de dinero para rescatar los archivos. O frente a una guerra civil del África, por ejemplo, rescata los archivos, me explico, y los pone a resguardo. Tiene un rol, no vamos a decir de la UNESCO porque sería exagerado, pero en el campo de su pequeña grano de arenita, bueno, y ahí salen todas las políticas, por ejemplo, la gran política de normalización de la información, es decir, ustedes saben que el campo digital ha generado, obviamente, que todo tiene que entrar desde una perspectiva de normalización, justamente para que se haga más fácil la recuperación de la información. Entonces, todo el campo de la normalización, que ha llevado muchísimos años y muchísimos debates, general. La bibliotecología lo tenía antes de la irrupción de la computadora, es decir, uno tenía que poner un autor siempre de la misma manera o de esa forma, porque si no, verdaderamente no es. O un título de un libro de una determinada forma y no de otra, porque, bueno, entonces, el problema es que la bibliotecología la tiene muy fácil. ¿Por qué la tiene fácil? Porque libros hay en todo el mundo y en todos los países, y siempre va a ser igual. Artículos, igual, ¿no es cierto? El campo de la archivología, cada país tiene sus tipos documentales, entonces fue muy difícil el campo de la normalización. ¿Qué quiero decir con esto? Ven no sé si me explico en lo que apunto. Hay cada vez más interés de los países en aportar dinero para que sus archivos estén bien y mejor, porque comprenden que sus archivos y la información que guardan son un campo estratégico para el desarrollo del propio país. Entonces, hay cada vez, por ejemplo, en cuanto a la disciplina, la mayoría de todos estos idóneos no tenían títulos universitarios. De hecho, las carreras de archivología había muy pocas a nivel por países, y hay países que no las tenían siquiera. Y casi todos eran idóneos. Entonces, con el correr del tiempo, se han ido creando más carreras de archivología, más institutos que forman y dan títulos profesionales. Pero los máximos títulos profesionales que llegaban eran las licenciaturas. Y hoy en día, muchos de estos profesionales están llegando al doctorado. No porque haya doctorados específicos, los hay, pero no en todos lados, sino que, por ejemplo, hacen un doctorado en historia con especialidad en el campo, con una tesis sobre archivología. Por ejemplo, no se investigaba en archivología, eran muy pocos los que investigaban. Cada vez más hay más interés, más dinero dispuesto a subvencionar equipos interdisciplinarios a nivel internacional,
a nivel nacional en muchos aspectos que ponen dinero para el desarrollo de proyectos archivísticos. Entonces, el campo mundial es otro. Vamos a Argentina. Bueno, yo creo que, Julián, en la pregunta de lo que decías, yo creo que estaba mi respuesta. Es decir, vos fuiste haciendo una pregunta que era mi respuesta, es decir, Argentina, ¿qué hace? Y poco y nada, muy poco. Primero y principal, se supone que las políticas tienen que salir del Archivo General de la Nación, ¿sí? Lo intenta hacer, pero también tiene muchas trabazones a nivel ministerial en muchos casos. Por ejemplo, se creó una norma internacional que salió en el año 2000, a inicio del milenio, que se llama la norma ISAD-G. ¿No es cierto? Pues la deben haber nombrado. Sí, la conocemos y hasta tuvimos que utilizarla. Trabajarla, que Exacto. utilizarla. Bueno, esa norma ISAD-G, en realidad ustedes no están usando la norma que deberían usar, que es la elaborada por nuestro país. Ustedes están usando una norma que se presentó en el año 2000 en el Congreso Internacional de Archivos de Sevilla. Pero ¿qué dice la norma? Que cada país debía adaptarla a la realidad archivística. Uruguay tiene su propia norma. Uruguay, cruzando el charco, tiene su propia norma. Nosotros no la tenemos. Y eso se ha debido justamente a una inacción, porque justamente la norma tiene que salir de ahí del Archivo General de la Nación. Bueno, por empezar a decirles algo de la desidia que hay y del poco interés que hay y la falta de conciencia que hay sobre el valor de los archivos, ¿no? En gran parte digamos, de las provincias, hay provincias que tienen, hay provincias que no tienen, digamos, un archivo histórico, ni siquiera un archivo histórico en condiciones. Entonces, ¿qué podemos pensar para el resto de los archivos, no? Entonces, verdaderamente es un problema grave ahí. Les doy, por ejemplo, un caso que yo les decía, les pongo un ejemplo. Uno de estos profesores así especialistas del momento y que suena es Albert y Fugueras, catalán, ¿no es cierto? Uno de los teóricos del momento en lengua española y catalana que leemos. Bueno, él es, digamos, el archivero del Ayuntamiento de Barcelona, ¿no? Entonces, cuando él empezó a trabajar, él viene del campo de la historia, cuando él empezó a trabajar y tenía que organizar todo el sistema, parece que el Ayuntamiento de Barcelona quería hacer un sistema de descentralización e instalarse en otro. Entonces le ofrecieron bueno, ¿y cuánto? Entonces hizo todo un proyecto que estudió muchísimo y lo presentó, entonces pusieron el grito en el cielo de lo que valía y lo que costaba hacer eso. Y él hizo otro cálculo. Como investigador que venía del campo de la historia, estudió todos los juicios durante 2 años que el Ayuntamiento de Barcelona había perdido por no tener la documentación en condiciones y las pruebas. Es decir, juicios que le habían hecho de reclamos y de cosas y que los había perdido por no tener la documentación en condiciones. Y le puso el dinero que salía de pago de esos juicios a lo que tendrían si tuviesen la documentación ordenada. Y aprobaron el proyecto y fue un Y se proyecto habla solo de 2 modelo. años. A ver, imagínense Exacto, si se efectivamente. hacía más tiempo también. Claro, él estudió nada más que esos 2 años porque obviamente era poco el tiempo que tenía y quería impactar Claro. frente a una nueva decisión. Es impresionante, es decir, la falta de conciencia y de, digamos, ¿cómo les podría decir mejor? Es decir, también de capacidad del Estado para entender los gastos superfluos que tiene, que están directamente relacionados por no tener sus archivos en condiciones.
Y ya no estamos hablando de archivos históricos, ya no estamos, vieron cómo pasamos del campo de la cultura y del campo al campo netamente pragmático, ¿no? A lo que son los archivos administrativos, los archivos de gestión. Bien, así que eso era un poco lo que les quería decir. No sé si le voy respondiendo algo de las preguntas, ¿no? Sí, totalmente. No, tu pregunta, Julián, es de suma actualidad. Es más, es la pregunta del momento. Primero que nada, decirte que Atom lo creó el Consejo Internacional de Archivos. Es un software gratuito creado por el Consejo Internacional de Archivos y por eso puede ser gratuito. Fíjate cómo se une lo que me dijiste. Y en realidad el nombre original es ICA Atom. Entonces, claro, International Council of Archives, y el otro es, el Atom es Access to Memory, ¿no es cierto? Eso significa. Atom es un programa nada más que para describir, ¿no es cierto? Para describir documentación. Y también en contacto con otro software permite, si hay una digitalización del documento, que se pueda poner, pero hay que contar con otro software, se pueda poner el documento digital. Pero yo entiendo lo que vos apuntabas. Vos empezaste por Atom, pero vos querías ir a otro problema que se llama la despapelización. No hay problema. Es el tema del momento. ¿Vos querés mi opinión? No, yo estoy decididamente en desacuerdo de la despapelización. Y te explico por qué. Una cosa es hablar del documento digital y otra cosa es hablar del documento digitalizado, ¿sí? El documento digital nace en un medio electrónico y por lo tanto, como debe ser planificado, tiene todos los requisitos que corresponde a un documento archivístico, es decir, fiabilidad, autenticidad, ¿sí? Accesibilidad, integridad. Entonces, tiene todos los atributos necesarios para un documento de archivo. Porque acá no nos olvidemos lo principal, queridos jóvenes, que esos documentos son guardianes de nuestros derechos y garantías como ciudadanos. Si se pierde tu acta de nacimiento, que no se va a perder porque se hace por triplicado, y así haya una catástrofe en el lugar donde se te anotaste, va a haber otro lugar a nivel provincial y uno a nivel nacional, pero si supongamos hipotéticamente que se perdieran las tres, vos dejas de existir para el Estado. Es decir, se pierde tu condición de ciudadano. No te podés matricular en la universidad, porque no va a tener validez tu DNI. Entonces no te podés matricular en la universidad, no te podés casar, no te podés tener un trabajo. Entonces nos olvidamos eso, que no son papeles viejos, papel entre comillas para historiadores que les gusta la bohemia y los tiempos pasados. Los archivos resguardan nuestros derechos y garantías y resguardan los derechos de nosotros del Estado democrático. Es decir, de la transparencia son de que tiene que haber en un Estado democrático. Es decir, las denuncias que hacen los periodistas de la corrupción del Estado, obviamente se hace porque encuentran documentos. ¿Me explico? Entonces, ¿qué pasa con esto? Este es el gran problema. Los documentos que nacieron en papel, yo no digo que los que nacen en el medio electrónico, pues ya se generan en el medio electrónico y deberíamos contemplar políticas de conservación a largo plazo, ¿no? Y en esas políticas los pasos típicos de la archivología, porque también hay que eliminar, porque después no se puede conservar todo por la posteridad. ¿Pero qué eliminamos? Por supuesto, pero se elimina después que han perdido todos los valores jurídicos administrativos. Es decir, después que dejaron de servirte a vos para resguardar tus derechos y garantías como ciudadano, ¿no? O la transparencia de las instituciones. Ahí eso es otra cosa.
Pero entonces deberíamos ver políticas para conservación a largo plazo, asegurando la integridad, ¿no es cierto? La conservación de integridad y de autenticidad. ¿Cuál es el problema? Los que nacieron en papel, nacieron con esas condiciones, es decir, el papel, el soporte, les otorga los requisitos de autenticidad, ¿sí? De integridad, de accesibilidad. Hasta el punto que cuando se fragua un documento, acentúe mal, eh, hay todos unos mecanismos y técnicas que se puede detectar. ¿Cuántos títulos truchos saltan en la Universidad Nacional de Córdoba todos los años? Muchísimos, trabajé dentro de esas oficinas. Gente que piensa que adultera el cartón que te dan, el llamado diploma, y lo presenta perfecto y creen que presentando eso, ese es su título original y ahí se lo van a autenticar. Y se olvida de que hay un montón de documentos previos que se revisan y que ha ido haciendo la universidad. Entre ellos, el primero que se revisa es el acta original donde el rector de la universidad les reconoce a estas personas el título. Y de ahí la información de las facultades, etcétera, etcétera. Todo eso se revisa para autenticar esos cartones. Y saben cómo saltan, pero muchísimos. Entonces, ¿por qué? Porque se han dado los mecanismos para detectar lo apócrifo, en cierto modo, dentro del documento. ¿Qué pasa cuando lo digitalizas? Se pierde todo. Todo eso se pierde en la digitalización. Entonces, estas cosas de la despapelización, donde hay que digitalizar lo que nació en papel por una cuestión de espacio, ahí no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque ya la documentación, yo estuve haciendo un curso en la Universidad Complutense de Madrid en 2016. Y ya nacía en ese año que yo estaba en julio de 2016, después que yo me tomaba el avión, empezaba la nueva ley donde todas las oficinas públicas no podían usar más papel y tenían que empezar a tramitar todo desde la perspectiva electrónica. Eso no va a faltar tiempo y va a llegar a Argentina. Va primero a nacer a nivel nacional, que ya se está haciendo en muchas cosas, se está instrumentando el documento digital y va a llegar a los niveles provinciales escalonadamente. Pero pronto, no es que faltan 5 años, pronto. Dentro de 2 años todo eso va a ocurrir. El tema es que se va a dejar de producir en papel. Entonces yo estoy de acuerdo con que si esos documentos están y están allí y ya están conservados en papel, pues hay que conservarlos en el medio en que fueron realizados. Entonces ya no va a haber más esos problemas de espacio. Ahora, ¿pero por qué no soy de la opinión? Porque se pierden los criterios de autenticidad. Entonces, a ver, ¿qué dicen? A ver, digitalizan y luego esa digitalización se le introduce una firma digital donde la autoridad autentica que eso que se ha digitalizado es real. ¿Qué poder tiene la autoridad para revisar y saber que en ese proceso de digitalización se pudieron hacer montones de cosas? O la autoridad, ¿cuánto pudo fraguar dentro de esos documentos y considerarlos auténticos? Me explico, la transparencia de las instituciones, la transparencia democrática. Los archivos son el sinónimo de la transparencia democrática. La posibilidad de controlar a quienes nos gobiernan a posteriori, ¿no? ¿Cuántas cosas saltan de corrupción en cualquier gobierno de cualquier color político que se tenga en base justamente a la documentación? Si lo tenemos todo digitalizado, ya va a quedar como que eso fue así. Por otra parte, ¿hasta dónde va a llegar la digitalización? ¿Va a llegar hasta los documentos que tenemos en el siglo XVI? ¿Hasta las actas de fundación de nuestras ciudades? A finales del Justamente siglo XVI. a eso nos lleva por ahí otra de las preguntas que preparamos es, ¿cómo ves también la, cómo es?
¿cómo ves la archivología en general o la situación respecto a la disciplina de acá a, no sé, 10 años, por poner una cantidad de años, un plazo ¿Sí? exacto? Seguro. De acá a 10 años está buenísimo, porque en la educación, la educación siempre es más conservadora. A pesar de todo, la educación siempre lleva su tiempo, su análisis, y los cambios son mucho más lentos que si me ve o si me oye un licenciado en ciencias de la educación, prácticamente no va a estar de acuerdo conmigo. Pero yo creo que sí, la educación es muy conservadora. Entonces se va adaptando lentamente. Entonces de acá a 10 años. No, no, yo la veo bien. Yo creo que es una disciplina, yo hablo ya de ciencia, porque la verdad que tiene una serie de cantidad de corpus teórico, de masa crítica muy fuerte a nivel internacional. Si ustedes miran una lista de la cantidad de revistas importantes, de las indexaciones que tienen las revistas de archivología a nivel mundial, son muchas. Y de la cantidad de profesionales que hay, más el Consejo Internacional de Archivos, es un movimiento muy grande. Eh, Ayer justamente tuve una conferencia que era sobre historia de la archivología nada más y sobre un grupo que se está queriendo formar, y los que exponían era un profesor de la Universidad Nacional de Costa Rica y un profesor de acá de la Universidad San Andrés de La Paz, en Bolivia, y habían asistido, pero de Chile, de Uruguay, de Argentina, de Brasil, de México, bueno, en fin. Y hay mucha más conciencia y más unión entre este tipo de profesionales que los otros. Así como hubo... Bueno, yo lo que te decía, Julián, bueno, el tema es si bibliotecología es otra ciencia, ¿me explico? Es otra ciencia y otro campo, y se tiende mucho a mezclar el campo de la archivología con la bibliotecología, porque la gente lo que más conoce es una biblioteca. Vos fuiste al secundario y vos ibas a la biblioteca, ¿no es cierto? Nunca, estoy seguro que nunca fuiste al archivo del secundario, jamás. Claro, bueno, ahí te das... Sí, claro. Bueno, ahí está la Es más, falta de... cuando querías buscar algo te mandaban, decía, bueno, anda a averiguar a la Biblioteca Nacional. Claro. Bueno, eh, claro, ahí te das cuenta ¿Sabes? la visibilidad que tiene la biblioteca, claro, como producto cultural, y como tiene esa visibilidad de producto cultural, es respetado por todos, y ningún argentino tiene problema de pagar un impuesto si va para la biblioteca, ¿ves? Esto no pasa en los países del primer mundo. Desde los archivos tienen todo un campo pedagógico generado desde jardín de infantes en adelante, con juegos, donde desde chiquitos les van metiendo en la cabeza que eso que pasan y que está ahí es importante. Entonces, trabajan con las maestras de jardín de infante, con las maestras de primaria. Entonces, desde pequeñito, fíjense lo que es Francia, por ejemplo, que les estoy citando Francia e Inglaterra, desde chiquititos ya les va diciendo, esto es importante, mira, acá están las raíces de tu abuelito, tu bisabuelita, van trabajando con juegos, todo, de tal modo que cuando la persona mayor crece, no tiene ningún problema de pagar impuestos para que el archivo esté bien. Bueno, pero me fui de las ramas. Te explico concretamente. Sí, efectivamente, hay fragmentación, balcanización, como para usar un término más de moda, y bueno, gran parte de esa balcanización también está dada, primero, por el eterno problema Buenos Aires del interior. O sea, aquí se mete una tradición muy antigua, ¿sí? Buenos Aires del interior. El tema de que los porteños también, desde el Archivo General de la Nación, no tienen políticas muchas veces de conciliación, sino a veces de imposición. No estoy hablando de las actuales gestiones. Eso ha ido cambiando con el tiempo. Pero bueno, la cosa se generó. Primero el gran problema Buenos Aires del interior. Pero después también los provincialismos, es decir, entre quién tiene la carrera más importante, quién tiene el centro de formación más importante, y la imposibilidad por ahí o de diálogos más obvios. Sin embargo,
te tengo que decir que no es tan profundo, porque nosotros tenemos el Congreso de Archivología del Mercosur, que va cayendo en distintos países cada 2 años, y bueno, muchas políticas se han generado a nivel Mercosur y se han presentado y han tenido, digamos, eco en las políticas de los distintos archivos. Quiero decir, de los distintos países. Entonces, esa es un poco ahí lo que te quería contar. Bueno, no sé qué otra cuestión. Ah, me habías dicho de acá a 10 años, ¿cómo veía la carrera? Sí, Mira, sí, sí, si muchas es que carreras, tiene una opinión ya yo creo que, desarrollada, sí. sí, yo creo, mira, es una opinión, obviamente. Después de acá a 10 años no me hagan de nuevo esta entrevista, ¿no? Si es que estoy. Pero En les 10 van años, en 10 años nos volvemos a contactar con usted no, para recordarle bueno, eso y capaz ya, es un ya, Nostradamus no, contemporáneo. no, ustedes ya van a ser doctores de acá a 10 años y yo ya voy a tener Alzheimer, así que ya no, que ya no, va a ser muy difícil, con una enfermedad terrible que no nos toque, por favor. Pero bueno, en fin, o yo me voy a hacer el que ya de verdad no me acuerdo nada. Em, a ver, chicos, muchas profesiones como nacieron, murieron. ¿M? Entonces, a ver, ¿quién se acuerda hoy de los cajistas en una imprenta, ¿no es cierto? Es decir, de aquellos que tomaban las letritas en plomo e iban alineándolas una al lado de la otra y conformaban la caja de la escritura que después se ponía y salía el periódico, ¿no? ¿Quién se acuerda de los cajistas? En nuestro país, ¿quién se acuerda de todos los empleados de los ferrocarriles? En Buenos Aires, bueno, hay ferrocarriles, ustedes van a decir, pero ¿cómo nos está diciendo eso? Sí, Buenos Aires y el Sí, interior. en el interior, sí. Claro, Menem lo hizo, ¿no es cierto? Todo es Menem lo hizo, ¿no? Bueno, y ahí está todavía de senador. Bueno, en fin, entonces muchas profesiones como han nacido se van a ir muriendo, no solo por el avance del campo informático, que ya sabemos que ha reemplazado y va a reemplazar muchísimo la mano de obra humana, ¿sí? Así, idílicamente podemos pensar de que efectivamente la mano de obra humana va a ser muy fuerte y demás, y eso es un ideal que no tiene ningún viso de realidad. Miren ustedes el sistema bancario, claro, son muy jovencitos, eh, pero yo tengo unos cuantos años más de ustedes y uno entra a un banco hoy y realmente hay un cuarto de la cantidad de mano de obra humana que había. El correo, hay un cuarto de la cantidad de mano humana que hay. Entonces la informática ha venido a reemplazar gran parte del trabajo humano. Es decir, la revolución industrial esa por esta revolución tecnológica. Pero hay otra cosa que tenemos que pensar, que es el campo de la robótica. Es decir, el campo de la robótica que efectivamente está avanzando a nivel, pero a pasos agigantados, y que va a reemplazar muchísimas profesiones que van a morir porque los robots van a hacer el trabajo. No digo de esos robots de Star Wars, ¿no es cierto? Entonces, sino manos mecánicas que van a hacer el trabajo, ya hacen muchísimo trabajo en las fábricas, entonces imagínense lo que va a hacer. Incluso va a haber robots que seguramente van a hacer muchísimo del trabajo de la documentación y demás, y computadoras. Entonces, esto es inevitable lo que va a pasar en el mundo, así como una perspectiva pesimista a la que les estoy diciendo. Entonces, el ser humano dice que va a tener más tiempo libre, entonces se supone que cada vez van a tener que generarse nuevas industrias de entretenimiento y de cuestiones. Bueno, yo creo que esta pandemia nos ha puesto a prueba hasta dónde podemos generar cosas para tenernos entretenidos porque estamos encerrados, pero parece que va a ir por ahí la cosa. Sin embargo, yo creo que en un tiempo de acá a 10 años va a haber una reinvención de la profesión. Exacto. Sí, yo creo que va a haber una reinvención, primero y principal, que todo esto del medio digital, si bien está en una transición,
en los que lo han incorporado ya de una manera muy raudamente, ya se están volviendo atrás. Y ya hay cosas que se han ido dando cuenta que pensaron de que sí, en un medio digital todo era posible, y ya no, ya tienen que volver nuevamente en algunos trámites de menor al papel y por lo tanto conservarlo. Esto sí es una realidad. No por la presencia de hackers solamente, sino por la misma vida de la gestión de documentos de la propia entidad, del propio Estado, de los propios poderes del Estado. Donde esto que fue un boom, que se metieron de lleno en esto y que estaba todo solucionado, no, ya la cosa no es tan así. Eso por un lado. Es decir, que yo pienso que siempre va a haber ciertos documentos que van a tener que eh, generarse o como una copia o lo que sea, pero en un medio tangible, el que sea, ¿no? Para almacenar. Entonces va a haber siempre alguna situación de almacenamiento y alguien que se dedique a eso. Pero por otra parte, se están reinventando en muchos lugares como data enter, me explico, es decir, como profesionales que acompañan todo el proceso productivo de trámite de esto digital. Es decir, en lugares concretos, porque obviamente las entidades van a seguir existiendo, por lo menos hasta donde vemos, van a seguir existiendo. El Poder Judicial, bueno, ese va a ser el que menos se va a transformar, ese va a ser quizá el que se transforme más lentamente. Sí, sí, sí. Y no, no, y los expedientes, no, nadie los saque de los expedientes. Aunque aquí en Córdoba, por supuesto, sí, aunque aquí en Córdoba está bastante avanzado el tema del expediente. Sí, absolutamente. Sí. Sí, 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 sí. Pero aparte de otra cosa, hubo también un escándalo muy grande anterior en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba. Un decano digitalizó todos los expedientes de los alumnos, de los médicos egresados, y eliminó los originales. No saben el problema gravísimo que les ocasionó a los profesionales que, por ejemplo, habían perdido su título o su diploma por alguna circunstancia, o porque entraron los ladrones y para hacerles daño les robaron el título, o porque tuvo una catástrofe natural de la que fuera, o lo que fuese, ¿no? Entonces fue porque obviamente los colegios no aceptaban esa documentación que estaba digitalizada y nadie podía dar fe que eso verdaderamente había sido así. No, fue unas Claro. cosas. Cada provincia de Argentina tiene si pudiéramos escribir, si estuviésemos escribiendo una historia de los archivos o de las tragedias de los archivos de Argentina, escribiríamos 10 tomos y nos faltaría todavía más tiempo. Bueno, yo lo que pienso es que sí se van a reinventar en el sentido en que ya los mismos planes de estudios ya están incorporando más materias de informática, por ejemplo. Si bien yo creo que, para ser pesimista, espero que esto no llegue a mis colegas archiveros y, se, y se enojen conmigo, o que tengan una animadversión hacia mí por lo que he dicho, pero creo que si bien un profesional que los va a superar va a ser siempre el que mayor conocimiento de informática tenga, o que tenga títulos relacionados a eso. Pero sin embargo, creo que los informáticos les interesa otro campo, son carreras que están destinadas a otro campo, un ingeniero en sistemas está ocasionado para otra cosa. Entonces, en este mundillo de la gestión documental, del trámite, de la tramitación, donde tiene que ver muchísimo el derecho, sobre todo la ley, donde tiene que ver mucho los procedimientos administrativos, toda la parte legal, ¿no es cierto? Bueno, se le escapa muchísimo a un ingeniero en sistema, un informático. Ahí es donde entra también la disputa que usted mencionaba al principio prácticamente de la charla entre un informático, un ingeniero de informática y un archivero en sí también.
Exactamente, como lo decís, Matías. Es vieja esa disputa, pero ahora se ha ido agudizando más. Yo creo que se van Me a... refiero que es algo del pasado, pero que también va a tener como, no sé si es potencial a futuro, no es la palabra potencial, pero sí va a tener, no me sale la palabra, pero Pero si se me potencial sí entiende, está bien. ¿Sí? se Pero va a tener, ¿cómo es? Va a volver a, o va a continuar, claro, percusión. claro, sí, no, pero estaba bien la palabra que usabas, Matías, de potencial, ¿no? Esta es una cosa potencial, no a futuro. Es una cosa condicional, ¿no? Y yo creo que sí va a haber una reinvención, porque ya hay una, ¿saben cuál es la mejor manera para cambiar? Tener conciencia de lo que está pasando. Y fíjate quién está hablando aquí enfrente de la cámara. Te está hablando un profesor de la carrera de archivología de la Universidad Nacional de Córdoba. Y mira qué panorama te está presentando. Entonces no es un panorama pesimista porque sí, sino es una evaluación de lo que está sucediendo y de cómo podemos transformarnos. Yo, por ejemplo, en metodología de la investigación, siempre dirigí tesis, en gran medida, algunas epistemológicas, pero otras que tenían archivos que habían nacido y que se gestionaban en el campo del soporte papel. Y ya últimamente, por ejemplo, ya estoy dirigiendo trabajos de licenciatura sobre objetos digitales, ¿no es cierto? Esto es un campo, por ejemplo, las páginas web. Me explico, que generan las propias instituciones. ¿Son documentos de archivo? Claro que son documentos de archivo. Si la mayoría de las páginas web institucionales están generadas por la propia institución y lo que se vuelca de información en general es información generada por la institución. Entonces, bueno, esas páginas web, ¿hasta qué punto se guardan? ¿Hasta qué punto las actualizaciones hay un backup del anterior, ¿no es cierto? Y porque también forman parte de la vida institucional. Entonces, te hablo desde un pequeñísimo detalle como una página web, ¿no es cierto? Que ya están de modé, ¿no es cierto? Porque las páginas web ya no están de moda, pero hay todo un montón de documentación que se genera en los medios virtuales. Bueno, yo estoy dirigiendo trabajos ya sobre eso. Entonces, hay una conciencia y hay una necesidad de charla. Este año nos hemos reunido, no, el año pasado nos reunimos varias veces ya para ver qué vamos a hacer con nuestro plan de estudio, porque nuestro plan de estudio es del año 2000, pero no es del año 2000. Se empezó a implementar del año 2004, ¿no? Pero ya ha quedado obsoleto. Entonces lo mejor ayornarse. Y todo esto que te digo se escucha muy bien en los congresos regionales, interprovinciales, los de la región, en el Mercosur, los internacionales. Y bueno, y hay una verdadera preocupación. Entonces, yo creo que al tener conciencia de lo que está pasando es la mejor medida para provocar un cambio y una transformación. Reinventarse, como dicen ahora los periodistas con la cuarentena y de la crisis que tenemos, bueno, que ahora hay que reinventarse. No quiero decir pavadas porque esto después ustedes lo van a poner para sus alumnos y ahí va a ser el problema. Pero Se edita, yo no sé el no hay futuro, problema. yo no sé el futuro de los actores de teatro, por ejemplo. Entonces, eso sí se van a tener que reinventar bastante, ¿no es cierto? Entonces, estoy pensando en broma, ¿no? Pero bueno, esta es una de las profesiones que sí está en plena transformación o en peligro. Si no hay conciencia, está en peligro. ¿Mm? Creo que eso fue todo. De, porque, insisto, a mí me dejó sin palabras lo que nos fue contando, en general. Bueno, Matías. Porque es espectacular de la forma también en la que nos contó, de la que nos puso en contexto, porque eso no es fácil, y ahora a nosotros nos da incluso un panorama más de cómo es la archivología en general acá en el país, de las cual nosotros, como usted nos mencionaba incluso en uno de los mails, que hay cosas que son de 3 o 4 materias o de 3 o 4 años incluso de Sí, claro. conceptos. Ujú. Obviamente nos dio un panorama general también, pero nosotros teníamos uno aún más amplio todavía por una materia de una carrera, ¿sí? Seguro. Que tiene está ciertamente ligada a lo que es la archivología o los archivos en sí,
pero que no es meramente relacionada a ella. Seguro, debe ser una parte de la archivología y después deben ver otras cuestiones. Es decir, los archivos del cine, de nuestras películas, ¿cuántas películas argentinas se han perdido por no Un conservarse las montón, cintas? Y los de un montón. todas las productoras, ¿no es cierto? Los canales de televisión, Justamente, las radios, ¿sí? no recuerdo con quién, creo que con Julián y otros de los chicos, pues somos varios los que conformamos el grupo, hablábamos sobre esto de recién, que hay un montón de material en sí, y le decimos material porque desconocemos qué son al momento de, no sé, lo subimos a internet, por ejemplo. Que eso, como usted mencionaba antes, en la página web uno sí, ¿cuánto puede durar? ¿Sí? Exacto. ¿Hasta qué tiempo? Ya Y, es algo privado, es algo público por estar en internet. Eh, es como la dicotomía que se da constantemente en general. y esa mentira que nos dijeron los que inventaron internet, que abandonásemos el papel porque allí iba a estar todo. Y ya se sabe que se ha perdido, no está todo, pero les voy a explicar algo que no está todo, porque, a ver, alguna cosa es cambiante, pero, por ejemplo, hay cosas que son cambiantes. Entonces, obviamente, también desaparecía eso de los archivos en soporte papel, porque era información que la verdad no se consideraba que tuviese un valor cultural para la posteridad. Pero los libros digitales, que han producido un montón de equipos de investigación, que han producido poetas, literatos, y que les aseguraron a esa gente que esos libros digitales iban a estar para siempre en el medio, porque el problema era el espacio, y en ese medio, el espacio no, en el espacio virtual, justamente, no había esos Es problemas. infinito. Exacto. Y sin embargo no están, los han sacado. Y se ha perdido memoria que ustedes van a la biblioteca, porque se imprimían 1000 ejemplares y ustedes en alguna biblioteca del mundo, les digo yo que trabajo época colonial, donde tengo libros del siglo XV, del siglo XVI que consulto, no lo encuentro en Buenos Aires, no lo encuentro en Córdoba, y a lo mejor cruzo Bolivia y me encuentro un ejemplar, ¿me explico? Entonces, eso está, se conservó, ¿me explico? Hemos podido conservar la memoria de los códices medievales, porque lo hemos podido conservar. ¿Qué vamos a dejarle a nuestras generaciones futuras, ¿no es cierto?, en torno a esto. Eso por una parte, así que bueno, en fin. Bueno, jovencitos, y el segundo año, que están, porque los veo muy Eh, chiquititos a ustedes, ¿qué años tiene cada uno? 10, Y 30, yo, no, y pero re yo tengo jovencitos. 24. Yo los veía más jóvenes, lo que es la vejez, ¿no es cierto? Yo los veía, mira, a vos te debía dar. No, ¿qué queda para mí? Entonces, no, yo Matías, a vos te debía dar 19 años máximo. Y a vos sabés cuánto te da Julián, más o menos 24 o 25. Bueno, pero fantástico entonces, así A futuro, si sigue así, no, pero si sigue así, a futuro eso va a servir, ¿eh? Tener cara de está joven, bien, digo, a los claro, 30 está años parecer de bien. 25 Por me va a venir bárbaro. supuesto, exacto, que, que, Este, que siga así. esta Bueno, materia chicos. está, o sea, esta materia que estamos cursando está en el segundo año, en el cuarto cuatrimestre. En nuestra carrera se dividen todo por cuatrimestres, Bien. ¿sí? Tenés materias que son anuales, pero que están divididas en uno y dos, pero Mm, que son muy pocas y son dos, tres a lo largo de los 4 años. No, 4 años son, ¿no? Sí, a lo largo de 4 años de carrera. eh, exacto, Les dan licenciatura, claro. exacto. Y después la licenciatura. Sí, en la archivología tienen tecnicatura en 3 y licenciatura en 5. En 5. Todas las licenciaturas que hay en el país, que son pocas, todavía están en 5. Pero ya saben que la ley En superior 5, de exacto. educación, claro, es que la ley de educación superior dijo 4 para dar el grado. ¿Está bien? Son la primera camada. Es Mm. más, por ejemplo, por,
por ejemplo, en la universidad no toma títulos terciarios. Yo tengo un título terciario en periodismo deportivo y hay materias que yo ya vi, no sé, en el caso de las éticas profesional, Mm, de lo que es la comercialización, hay un montón de cosas que yo ya tengo en claro, porque por el hecho de también me basé en una profesión que está dentro de lo que son medios de comunicación, pero que tampoco la toman por eso mismo, por ser una licenciatura de 4 años, no, no te toman ningún título terciario. Sí te toman alguno universitario, pero hay muy pocos relacionados a esto también. sí, claro, Matías. Lo que pasa es que en general las universidades siempre han sido muy renuentes a tomar lo terciario. Por Exacto, sí, ejemplo, eso si, conozco. si alguien viniera a estudiar a Córdoba o a las pocas que hay de archivología a nivel país universitaria y viniese de un terciario, tiene que hacer todo de nuevo. Claro. Por más que el terciario sea... Sí, han sido muy renuentes en incorporar eso. Así que no, no tanto así el posgrado, ¿no? No, no tanto así el posgrado, pero No, en posgrado sí, por ejemplo, toman otras cosas, pero lo que sí, son sí, sí, carreras de sí, grado, claro, sobre todo licenciaturas, estamos hablando de licenciaturas, doctorados, eh, toman, no te toman ningún terciario en sí, en general. claro. Pero en fin, no va el caso igual en esto. No, 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 pero está interesante, sí, la charla. Bueno, jóvenes, entonces, ¿alguna pregunta más tienen o está No, todo? Bueno, no, claro, seguro, sí. Ujú, ujú. y estaría, no sé, a ver, no se sabe, a ver, no se sabe a veces la función de un archivo en general. Y Exacto, como usted claro, decía, a comparación del plano internacional, que desde chicos los están educando para que sepan. Y estaría sí. espectacular que acá también pase, para que todo el mundo sepa, bueno, vos tenés, no sé si, lo voy a decir muy en crudo, como que cada uno tiene una historia detrás en general, ¿sí? Porque al fin y al cabo también lo que hace el archivo es poder tener la información de lo que pasó en sí. Exactamente. Sí, sí, pero lo que vos decías, Matías, fíjate vos, desde que entras a Jardín de Infantes, vos sabés que en tu colegio hay una biblioteca. Entonces te criás mirando eso y lo considerás importante, ¿me explico? Y aparte los profesores después, entonces, fija, hay toda una concientización. El archivo igual existió desde tu primario, existe en tu colegio. Y estoy seguro que ni siquiera sabías que estaba ahí, pero ni siquiera te No, no. preguntabas, ¿cómo saben que yo me voy a recibir? Nunca, la gente a veces no se pregunta, ¿cómo saben que yo he terminado y me voy a recibir? ¿Me explico? Entonces, claro, todo tu propio legajo Sí, como estudiante, ¿no? Entonces, creo la que en gente no se muchos casos pregunta eso. uno reacciona recién por ahí en el último año, en el cual ya Sí, sí, tienen sí, que sí. empezar a analizar por ahí, tramitar el analítico, tramitar algunas otras cosas, no sé, de alumno regular, si es que te tenés que inscribir en una Ujú. universidad para hacer un curso de ingreso. Creo que recién ahí muchos adolescentes se dan cuenta de todo esto eh, a lo largo de su trayectoria primaria y secundaria. Por supuesto, o cuando tenés un problema grave que, uy, me faltaba una materia. Y bueno, ahí Exacto. está, exactamente. Si no está en esos papeles, la materia, si no está en esos documentos, no la tenés. Entonces, es todo un problema, ¿no? Y ahí realmente la gente toma conciencia cuando tiene un problema. Pero, y ves, cuando tiene un problema que solucionar y va a las instituciones y no encuentra los documentos que supone que deberían estar allí o que deberían estar allí para que le den la solución. Y bueno, eso es un problema así. Bueno, jóvenes, ha sido un gusto. No, por favor. El gusto fue nuestro de conocerlo también. Gracias. Bueno, muy bien. Espero que le sirva y que la profe, y que la profe los apruebe. Ojalá. Bueno, seguro.
Bueno, Muchas chicos, gracias nos estamos, nuevamente. nos estamos viendo Eso entonces. las gracias no va a sobrar. Y de verdad, gracias por esto, por tomarse el tiempo, como le decía antes, tomarse el tiempo de responder, también de esta charla, de explicarnos tan bien, porque uno de los miedos que teníamos con Julián era que ante la poca cantidad de información que nosotros teníamos en algunas cosas, la charla se tornara un poco más fría Sí, eh, sí, claro. o cortante en sí, Muy pero todo lo técnica contrario. o técnica, ¿no es cierto? Sí, claro. Exacto. Pero no se olviden que yo soy profesor, así que cómo no voy a entender a los alumnos. Bueno, chao chicos, entonces. Es como si Muchas hubieran... gracias. Listo. Sí, de la mejor forma. Bueno, pero una cosa, Julián, pudiste ir grabando, ¿no es cierto? Sí. Ah, bien, perfecto. Bueno, entonces nos despedimos nomás. Hasta la próxima, chicos. Muchas gracias, Silvano. Suerte, Hasta luego. suerte en el práctico. Gracias.